Bienvenidos a un viaje épico y nostálgico a los años 90, esa década electrizante donde la tecnología parecía a punto de transformar el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Imaginaos sentados frente a una tele de tubo que ocupa medio salón, esperando el chirrido del módem mientras intenta conectar a un internet lentísimo, rebobinando un casete con un bolivic o abriendo una caja con un gadget que prometía llevarte al futuro. Si vivisteis los 90, seguro que sentís ese cosquilleo al recordar el pitido desesperado de un Tamagotchi hambriento, el olor a plástico nuevo de un Walkman recién comprado o la emoción de hojear una revista llena de anuncios de inventos que iban a cambiarlo todo. Para los que no conocisteis esa época, venid conmigo a sumergiros en un tiempo de sueños tecnológicos desbordantes, donde la ambición a menudo superaba la realidad y los fracasos eran tan espectaculares como las promesas. Hoy vamos a explorar 10 inventos de los 90 que se estrellaron estrepitosamente, gadgets y tecnologías que llegaron con fanfarria pero se hundieron, dejándonos historias divertidas, lecciones valiosas y un toque de melancolía por lo que pudo ser y no fue. Si os engancha este viaje al pasado, suscribíos al canal, dadle un like y activad la campanita para más historias que os hagan reír, suspirar y recordar aquellos días de píxeles y sueños. Todo comienza con el Apple Newton, lanzado en 1993 como el primer asistente personal digital, o PDA, que prometía revolucionar cómo organizábamos nuestras vidas. Imaginaos un dispositivo del tamaño de un cuaderno pequeño, capaz de reconocer tu escritura a mano, convertirla en texto digital, gestionar tu agenda, contactos e incluso enviar faxes desde cualquier lugar. Ian Scaley, el CEO de Apple entonces, lo presentó como el futuro portátil, un paso hacia un mundo donde la tecnología se adaptaba a tus necesidades. Pero el Newton fue un fiasco desde el arranque. Su sistema de reconocimiento de escritura era tan impreciso que transformaba frases como llamar a Ana a las 5 en cosas como lamar a Ana Salas, dejando a los usuarios frustrados y a los críticos riéndose. Costaba unos $700, una fortuna en los 90, y su batería apenas duraba unas horas, lo que lo hacía poco práctico. Vendió solo unas 200.000 unidades en 5 años, un fracaso rotundo para Apple, que lo retiró en 1998. Sin embargo, el Newton plantó una semilla. Sus ideas inspiraron los PDAs modernos y, eventualmente, los smartphones que llevamos hoy en el bolsillo. Mientras Apple lidiaba con su cuaderno digital defectuoso, Nintendo quiso llevarnos a mundos virtuales con el Virtual Boy de 1995, un casco rojo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Prometía inmersión 3D con juegos como Mario's Tennis o Wario Land, proyectados en una pantalla monocromática rojo y negro que te transportaba a un universo pixelado. Gunpei Yokoi, el genio creador de la Game Boy, lo diseñó como el futuro del gaming portátil, pero el Virtual Boy fue un desastre. Causaba mareos, dolores de cabeza y náuseas tras apenas 15 minutos, gracias a su pantalla que fatigaba los ojos y un diseño ergonómico que te obligaba a encorvarte como si estuvieras rezando a un altar de píxeles. Costaba $180, pero vendió menos de 1 millón de unidades, y Nintendo lo abandonó en menos de un año, dejando a los compradores con un trasto apodado el dolor de cabeza virtual por los fans, más decorativo que funcional. Ese mismo año, otro invento intentó cambiar cómo consumíamos películas en casa. El DivS, un formato de DVD de pago por visión lanzado por Circuit City en 1998. La idea era ingeniosa. Comprabas o alquilabas un disco DivS por $4 o $5, lo veías todas las veces que quisieras durante 48 horas, y luego se bloqueaba digitalmente a menos que pagaras para desbloquearlo para siempre. Era como un videoclub en casa, un precursor del streaming antes de Netflix, pero el DivS se estrelló contra el rechazo del público. La gente odiaba la idea de discos que caducaban, y los reproductores necesitaban conectarse por teléfono para verificar pagos, un engorro en la era del dial-up cuando Internet era más lento que una tortuga. Los estudios de Hollywood, además, apostaron por el DVD estándar, más simple y sin restricciones digitales. Circuit City gastó millones en promocionarlo, pero el DivS duró solo un año, vendiendo unas 500.000 unidades antes de desaparecer en 1999, dejando a los early adapters con reproductores obsoletos que acabaron en sótanos, mercadillos o el fondo de un armario. Hablando de conexiones fallidas, el QueCat de 1999 quiso unir el mundo físico con el digital de una manera que parecía sacada de una novela futurista. Un escáner con forma de gato que leías códigos de barras en revistas, periódicos o productos para llevarte directamente a sitios web relacionados en tu PC. Patrocinado por Radio Shack y revistas como Forbes, se distribuyó gratis por millones, pero fue un fiasco total. Requería instalar un software complicado, los códigos fallaban a menudo, y la gente no veía el sentido de escanear una página cuando podían teclear la URL en Netscape Navigator. Costó $185 millones desarrollarlo, pero la mayoría de los QueCats terminaron en cajones, vertederos o como juguetes para gatos reales, y la compañía quebró en 2001, convirtiéndose en un icono de la burbuja .com que estalló con el nuevo milenio.
Mientras el QueCat acumulaba polvo, Microsoft Bob de 1995 intentó hacer los ordenadores más accesibles para principiantes con una interfaz gráfica que simulaba una casa virtual. Un perro animado llamado Robert te guiaba por habitaciones donde estaban tus programas, como el calendario, el email o el procesador de textos, con un diseño colorido que parecía un dibujo animado. Melinda Gates, entonces gerente en Microsoft, lo impulsó como una forma de humanizar Windows 95 para familias y usuarios novatos, pero Bob fue un desastre. Era lento los PCs de la época, con discos duros de 500 megabytes que ya estaban llenos, y su estética infantil alienaba a los usuarios serios que preferían el escritorio estándar de Windows. Vendió pocas copias, y Microsoft lo retiró en un año, aunque Robert resucitó años después como el asistente de búsqueda en Windows XP, demostrando que incluso los fracasos pueden dejar algún legado. Siguiendo con intentos de innovación multimedia que no cuajaron, el Philips CDI de 1991 quiso ser una consola todo en uno. Reproducía CDs interactivos, películas, juegos y programas educativos, promocionado como el futuro del entretenimiento doméstico. Philips pagó a Nintendo por versiones de Zelda y Mario, pero eran juegos mediocres con gráficos pobres y un control remoto confuso que parecía diseñado para frustrar más que para entretener. Costaba $700, una fortuna en 1991, y vendió solo 1 millón de unidades en su vida útil, ganándose el apodo CD entre gamers que se burlaban de su falta de identidad y su incapacidad para competir con Nintendo o Sega. En el mundo del gaming, el tercero Interactive Multiplayer de 1993 prometía gráficos avanzados de 32 bits con juegos como Need for Speed o FIFA International Soccer, que parecían de otra galaxia comparados con la Super Nintendo. Creado por Trip Hawkins, fundador de Electronic Arts, se vendió como la consola del futuro, capaz de llevar el arcade a tu salón. Pero su precio de $700 era prohibitivo para la mayoría de las familias, y la falta de juegos exclusivos de calidad lo condenó al olvido frente a competidores como la PlayStation, que llegó un año después con mejor catálogo y precio. Vendió 2 millones de unidades antes de que la compañía quebrara en 1996, dejando un legado de sueños rotos y consolas apiladas en liquidaciones. Similarmente, el TigerGame.com de 1997 intentó ser la primera consola portátil con conexión a Internet, con una pantalla táctil y cartuchos de juegos populares como Resident Evil 2 o Mortal Kombat. Prometía descargar juegos, enviar emails y hasta navegar por webs básicas, pero su pantalla monocroma de baja resolución apenas mostraba tonos de gris, el sonido era metálico y la conexión a 14.4 kbps era tan lenta que cargar un email parecía una misión imposible. Vendió menos de 300.000 unidades y desapareció en 2000, marcando el fin de las ambiciones de Tiger Electronics en consolas portátiles. Fuera del gaming, el Sony Glastron de 1997 era unas gafas de realidad virtual que proyectaban películas o juegos en pantallas LCD diminutas frente a tus ojos, como un cine personal que podías llevar en un avión o en el sofá. Sony lo promocionó como el futuro del entretenimiento portátil, con modelos que costaban unos $500, pero pesaban 300 gramos, cansando el cuello como si llevaras un casco de buzo, y la batería duraba solo 2 horas. Los usuarios reportaban mareos, similares a los del Virtual Boy, y la calidad de imagen era borrosa, lo que resultó en ventas mínimas y otro intento fallido de realidad virtual en los 90. En el ámbito doméstico, el Flowbee, popularizado en los 90 tras lanzarse a finales de los 80, era una aspiradora para cortar pelo en casa, con un tubo que succionaba el cabello y lo cortaba uniformemente con cuchillas ajustables. Los infomerciales nocturnos lo vendían como una solución barata para evitar peluqueros, por unos $100, y convencieron a algunos miles de compradores con promesas de cortes perfectos. Pero los resultados eran desiguales, el pelo se atascaba en el tubo, y el ruido de aspiradora asustaba a los niños y a las mascotas. Se convirtió en un chiste recurrente, especialmente tras demostraciones en TV donde el presentador terminaba con mechones disparejos y una sonrisa forzada. En el terreno alimenticio, el Olestra de 1996 prometía una revolución para los amantes de los snacks, un sustituto de grasa sintético que permitía comer papas fritas como las Wow. Dele sin calorías, manteniendo el sabor crujiente de siempre. Procter & Gamble lo promocionó como el sueño de cualquier dieta, y al principio tuvo un boom por la moda de los productos light. Pero pronto llegaron las malas noticias. El Olestra causaba problemas digestivos serios, como diarreas, gases e incluso incontinencia en algunos casos, lo que obligó a incluir advertencias en las bolsas y provocó un desplome en las ventas. Fue retirado de muchos productos, dejando un sabor amargo en la industria alimentaria y en los estómagos de los consumidores. Mientras el Olestra arruinaba digestiones, el Iridium Satellite Phone de 1998 prometía conectar el mundo entero con llamadas desde cualquier rincón del planeta, gracias a una red de 66 satélites. Motorola invirtió $5.000 millones, pensando en exploradores, marineros o ejecutivos en zonas remotas.
Pero los teléfonos eran grandes como ladrillos, costaban $3.000, las llamadas $7 por minuto, y la cobertura era irregular, fallando en ciudades por interferencias de edificios. Vendió solo 10.000 unidades antes de que la compañía quebrara en 1999, aunque la red sobrevive hoy para usos especializados, un recordatorio de que incluso los fracasos pueden encontrar un nicho. Estos inventos están conectados por el espíritu de los 90, una década de optimismo tecnológico desenfrenado donde las ideas volaban más rápido que la infraestructura o el sentido práctico. El Apple Newton soñaba con un futuro donde escribir a mano era digital, pero la tecnología no estaba lista para cumplirlo. El Virtual Boy y el Sony Glastron querían sumergirnos en mundos virtuales, pero subestimaron el mareo, el costo y la incomodidad. El Dips y el QueCat intentaron conectar el entretenimiento con la naciente Internet, pero ignoraron lo que los consumidores valoraban: simplicidad y control. El Microsoft Bob y el Philips CDI buscaron hacer la tecnología más accesible, pero se perdieron en interfaces torpes y poco prácticas. El Tercero y el Game.com apuntaron a un gaming avanzado, pero no entendieron el mercado ni los bolsillos de los jugadores. El Flowbee y el Olestra prometieron soluciones cotidianas para el pelo y la dieta, pero entregaron más problemas que beneficios, desde cortes desastrosos hasta carreras al baño. Y el Iridium soñó con un mundo sin fronteras comunicativas, pero su precio lo puso fuera del alcance de casi todos. Cada uno de estos fracasos es como un eco de aquellos días en que intentabas cargar una página web en 1995, esperando media hora solo para que el módem se desconectara con un pitido frustrante, dejándote con una pantalla en blanco y un sueño roto. Otro invento que capturó la imaginación de la época fue el Web TV de 1996, un dispositivo de Sony y Philips que conectaba tu televisor a internet por unos $300, prometiendo navegar la web desde el sofá de casa. En una era de módems lentos y PCs que costaban miles de dólares, parecía una idea brillante para llevar internet a las masas, especialmente a familias sin experiencia tecnológica. Podías leer emails, visitar páginas básicas o incluso chatear con un teclado opcional, todo desde la comodidad de tu salón. Pero la navegación era torpe, limitada por conexiones dial-up de 33.6 kbps que hacían que cargar una imagen fuera una odisea, y los sitios web complejos simplemente no funcionaban. Vendió 1 millón de unidades, un número decente, pero se desvaneció cuando los PCs se volvieron más asequibles y el streaming real, como Netflix, empezó a surgir. Web TV fue un precursor fallido de los Smart TVs de hoy, un recordatorio de que llegar primero no siempre significa ganar. Similarmente, el Clipper Chip de 1993 fue un intento del gobierno de Estados Unidos de imponer un chip de encriptación en todos los teléfonos y dispositivos de comunicación, prometiendo seguridad total pero con una puerta trasera que permitía a las autoridades acceder a las conversaciones. La idea era proteger la seguridad nacional en la era digital, pero levantó una tormenta de críticas por cuestiones de privacidad. Empresas tecnológicas, activistas y usuarios se opusieron ferozmente, temiendo un gran hermano digital, y el Clipper Chip nunca se implementó a gran escala, quedando como una nota al pie en la historia de la ciberseguridad, aunque su debate sobre privacidad versus seguridad sigue resonando en 2025. Si os está gustando este viaje por los tropiezos tecnológicos de los 90, dadle un like, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos más historias llenas de innovación, fracaso y nostalgia. En resumen, los años 90 fueron una montaña rusa de sueños tecnológicos, donde inventos como el Apple Newton, el Virtual Boy o el Flowbee prometieron el cielo pero se estrellaron contra la dura realidad. En una España que abrazaba la modernidad tras décadas de aislamiento, con la llegada de Internet y la globalización, estos fiascos reflejan una era de optimismo desbordante, donde la tecnología corría más rápido que el sentido común. Si cierras los ojos, casi puedes escuchar el zumbido de un módem fallando, sentir el peso incómodo de unas gafas de realidad virtual o reírte recordando un corte de pelo desastroso con el Flowbee en el salón de casa. Pero esos fracasos no fueron en vano. Del Newton nacieron los smartphones que hoy no soltamos, del Deep surgieron las ideas que llevaron al streaming, del Virtual Boy y el Glastron evolucionó la realidad virtual moderna. Los 90 nos enseñan que el progreso se construye sobre los tropiezos, que cada idea fallida es un paso hacia algo mejor, y que soñar en grande, aunque a veces fracases, es lo que nos impulsa hacia adelante. Gracias por acompañarme en este viaje emotivo por una década que nos hizo soñar, reír y a veces, suspirar por lo que no fue. Nos vemos en el próximo vídeo.